Vaya lío, amigo. La cajera del banco, Clara Méndez, frunció el ceño mientras examinaba el cheque con una mezcla de cortesía forzada y una desconfianza que apenas disimulaba. Señor, este cheque me parece extraño. Los números de ruta no son los habituales. Y, para ser sincera, el papel se siente raro. No puedo aceptarlo, lo siento mucho. Dijo con un tono que intentaba sonar profesional, pero que dejaba traslucir un escepticismo punzante, como si sospechara que algo no encajaba. El teniente retirado Manuel Torres, un hombre de 78 años cuya vida había sido un testimonio de disciplina, honor y sacrificio, sintió un cansancio profundo, uno que lo había acompañado en demasiadas batallas, tanto en el campo como en los interminables pasillos de la burocracia. Señorita, respondió con una calma que escondía su frustración. Este cheque viene directamente del Tesoro de España. Es una compensación retroactiva por discapacidad, algo por lo que he luchado durante años. Es completamente válido, se lo aseguro. Su voz, aunque serena, llevaba el peso de alguien que había aprendido a mantener la compostura bajo presión. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Pero Clara, sin dejarse convencer, tomó una decisión que dejó a Manuel sin palabras. Con un gesto rápido, casi mecánico, deslizó el cheque hacia la trituradora de documentos que zumbaba junto a su terminal. «Es la política del banco para instrumentos sospechosos», murmuró, como si recitara un manual. En cuestión de segundos, el cheque, el fruto de una lucha de años, el símbolo de una justicia largamente esperada, se convirtió en un montón de confeti. Manuel se quedó mirando la máquina atónito, mientras la realidad de lo ocurrido se asentaba en su mente como una losa. 5 minutos después, mientras Manuel aún intentaba procesar el shock, la tranquila atmósfera del banco se rompió de golpe. Una mujer de rostro severo, flanqueada por agentes de seguridad con una presencia imponente, irrumpió en la sucursal. Su nombre estaba ligado al cheque que Clara acababa de destruir. Si crees que el servicio y el sacrificio de un veterano merecen un respeto inquebrantable, quédate con la palabra honor. Manuel Torres, conocido entre sus camaradas como el Faro Silencioso, era un hombre de hábitos firmes y una fortaleza callada. Su pequeño apartamento en Málaga, impecable y ordenado, era un reflejo de una vida vivida con precisión militar. Cada detalle estaba en su lugar. Los libros alineados en estanterías de madera pulida, las medallas de su servicio guardadas con reverencia en una caja de roble, las fotos de sus nietos enmarcadas con cuidado. Era un contraste absoluto con los caóticos escenarios de guerra donde había servido durante más de 30 años. Desde las densas selvas de Centroamérica, donde el calor y la humedad hacían insoportable cada paso, hasta las abrasadoras arenas de Oriente Medio, Manuel había sido un maestro de la logística militar. Su trabajo aseguraba que los suministros esenciales, municiones, alimentos, medicinas, llegaran a las tropas en los momentos más críticos, a menudo bajo fuego enemigo. Había aprendido a valorar la importancia de los documentos verificados, los canales seguros y la precisión absoluta, cualidades que lo habían convertido en una leyenda entre sus compañeros. Ese día Manuel sostenía algo más que un simple pedazo de papel. Era un cheque del Tesoro de España, emitido tras una batalla agotadora con el Ministerio de Asuntos de Veteranos. No era un cheque cualquiera. Representaba años de trámites interminables, de cartas rechazadas, de apelaciones y esperas que parecían eternas. Era la compensación por heridas sufridas en una misión clasificada décadas atrás, heridas que aún le dolían en las noches frías de invierno, cuando el viento se colaba por las grietas de su tejado. La suma era considerable, suficiente para arreglar por fin ese tejado que goteaba sin cesar, para cambiar las ventanas que dejaban pasar corrientes de aire, y tal vez incluso para cumplir un sueño que su modesta pensión siempre había mantenido fuera de alcance: un viaje a Galicia para pasar tiempo con sus nietos, a quienes solo veía en fotos y videollamadas esporádicas. Había decidido depositar el cheque en persona en la sucursal del Banco Confianza Unida, en el corazón de Málaga, un lugar donde el bullicio de la ciudad se mezclaba con el aroma del mar. Era el banco donde había confiado sus ahorros durante casi medio siglo, y esperaba que la transacción fuera sencilla, un momento de alivio tras una lucha que lo había desgastado. Vestía con su sobriedad habitual, pantalones caqui perfectamente planchados, una camisa de cuello azul impecable y una chaqueta ligera que, aunque modesta, hablaba de su cuidado por los detalles. El cheque estaba cuidadosamente guardado en un bolsillo interior, junto a su identificación de veterano y su carné de conducir,
como si fueran amuletos de una vida de servicio. El vestíbulo del banco estaba lleno del ajetreo típico de la hora del almuerzo. Los clientes formaban filas desordenadas, los cajeros trabajaban a toda velocidad, y el aire estaba cargado de murmullos y el sonido de teclados. Manuel esperó pacientemente, observando a los cajeros con la mirada aguda de alguien que había aprendido a leer situaciones en un abrir y cerrar de ojos. Cuando llegó su turno, lo atendió una joven llamada Sofía, cuya placa la presentaba como especialista en atención al cliente. Sofía tenía una sonrisa brillante, aunque algo artificial, y un aire de quien confía ciegamente en las reglas del sistema, como si el mundo entero pudiera reducirse a un manual de procedimientos. Manuel se acercó a la ventanilla con su cortesía de siempre. «Buenas tardes, señorita. Me gustaría depositar este cheque, por favor», dijo, entregándole el documento junto con su comprobante de depósito y su identificación. Sofía tomó el cheque, lo miró con atención, y de pronto su sonrisa se desvaneció. Lo pasó bajo una luz ultravioleta, examinó la marca de agua con el cuidado de un detective, y luego tecleó los datos en su ordenador. Su expresión se endureció, y sus ojos se entrecerraron en un gesto casi imperceptible. «Señor», comenzó, con un tono que mezclaba cautela y un dejo de acusación. «Este cheque es por una cantidad muy grande, y el papel, no sé, se siente extraño, no como los cheques normales. ¿Está seguro de que es auténtico?» Su voz tenía un matiz que parecía insinuar que Manuel, un hombre de casi 80 años con el porte de un soldado, podría estar intentando algo sospechoso. Manuel sintió una punzada de irritación, pero la contuvo con la disciplina de alguien que había enfrentado situaciones mucho peores. «Señorita, es un cheque del Tesoro de España, emitido por el Ministerio de Asuntos de Veteranos. Es tan auténtico como el dinero que guarda en su caja. El papel es el estándar del gobierno, y los números son correctos». Su tono era firme pero educado, como si intentara guiar a la joven hacia la razón. Sofía, sin embargo, no parecía convencida. «El formato del número de ruta no coincide con los depósitos gubernamentales que solemos procesar», dijo, frunciendo el ceño. «Y la línea de firma, no sé, parece rara». Negó con la cabeza, como si ya hubiera tomado una decisión. «Lo siento, señor, pero hay varias señales de alerta. No cumple con nuestros protocolos de verificación para un cheque de esta magnitud, de una fuente desconocida». «Fuente desconocida», repitió Manuel, perdiendo por un instante su compostura. La palabra le dolió como una bofetada. «Es el Tesoro de España, señorita. Dice claramente Ministerio de Asuntos de Veteranos, compensación por discapacidad. Mi nombre está en el cheque, y aquí tiene mi identificación, que coincide con el beneficiario». Acercó su documento, pero Sofía apenas lo miró, como si ya hubiera decidido que no valía la pena. «Señor, vemos muchos cheques, y los estafadores son cada vez más sofisticados», dijo, con un tono que parecía recitar una lección aprendida en un curso de capacitación. «La política del banco es clara. Si un cajero tiene dudas sobre la validez de un instrumento, especialmente uno tan grande, debemos tomar medidas preventivas para proteger a nuestros clientes y al banco». Antes de que Manuel pudiera protestar, antes de que pudiera exigir hablar con un gerente o darle el número de verificación del Tesoro, que conocía de memoria tras años de lidiar con la burocracia, Sofía hizo algo que lo dejó completamente sin palabras. Con un movimiento rápido y decidido, giró hacia la trituradora de documentos incrustada en el mostrador, una máquina claramente diseñada para destruir papeles sensibles, y deslizó el cheque en la ranura. El zumbido agresivo de la máquina duró apenas unos segundos antes de apagarse. El cheque, su compensación, su esperanza de un tejado nuevo, su sueño de ver a sus nietos, era ahora un montón de pedacitos de papel. Manuel miró la trituradora, luego a Sofía, con el rostro congelado en una mezcla de incredulidad y furia contenida. «¿Acaba de triturar un cheque del Tesoro de España?», logró decir, su voz apenas un susurro, como si temiera que alzar la voz rompiera el frágil control que aún mantenía. Sofía lo miró con una expresión que mezclaba indiferencia y un toque de autosatisfacción, como si estuviera orgullosa de haber seguido las reglas. «Política del banco, señor. Para instrumentos potencialmente fraudulentos o no procesables, evita que se presenten en otro lugar. Tendrá que contactar al emisor para que le envíen otro, suponiendo que fuera legítimo», añadió con un encogimiento de hombros que destilaba desdén. «Si tiene algún problema puede hablar con nuestro gerente, pero le dirá lo mismo. Solo seguí el protocolo». La voz en la audacia de aquel acto,
La destrucción despreocupada de un pago gubernamental legítimo, basado en una sospecha infundada y una adherencia ciega a una política mal aplicada, dejó a Manuel paralizado. Los clientes en la fila comenzaron a murmurar, sintiendo el drama que se desplegaba frente a ellos. El gerente, un tal señor López, salió de su oficina atraído por el silencio repentino y los cuchicheos. Era un hombre de mediana edad, con el aire de alguien acostumbrado a apagar pequeños incendios, pero no estaba preparado para lo que venía. Manuel sintió una furia fría creciendo en su interior, una que no había sentido desde sus días en el ejército, cuando enfrentaba situaciones de vida o muerte. Esto no era solo un error, era un insulto, una falta de respeto hacia su integridad, hacia su servicio, hacia el gobierno que había defendido con su vida. Respiró hondo, su mente trabajando a toda velocidad. Discutir con Sofía o con el gerente sería inútil, una pérdida de tiempo monumental. Necesitaba ir más arriba, mucho más arriba. Entiendo, dijo con una calma que escondía su indignación. Gracias por mostrarme tan claramente cómo funciona el Banco Confianza Unida. Sin decir más, se dio la vuelta y salió del banco, caminando hacia la luz brillante de la tarde malagueña. El sol calentaba las calles empedradas, y el aire llevaba el aroma salado del Mediterráneo. Pero Manuel apenas lo notó. Su mente estaba en otra parte. Se sentó en un banco cercano, con el corazón latiéndole con fuerza. No de miedo, sino de una ira justificada que ardía como una llama lenta. Sacó su viejo teléfono móvil, un modelo resistente que había sobrevivido años de uso, y buscó un número que guardaba para emergencias extremas. Era un contacto directo, proporcionado por un general de alto rango al que había servido años atrás, ahora un alto funcionario del Ministerio de Hacienda. Úselo si el sistema le falla, teniente, le había dicho el general, un hombre de mirada penetrante y pocas palabras. Algunos problemas solo se resuelven desde lo más alto. Manuel marcó. La llamada fue respondida al primer timbrazo por un asistente profesional, cuya voz era calma pero atenta. Oficina del subsecretario de Finanzas, ¿en qué puedo ayudarle? Hablo con el teniente retirado Manuel Torres, dijo con claridad, su voz firme a pesar de la tormenta en su interior. Necesito hablar con el subsecretario Fernández. Es un asunto urgente sobre la destrucción de un cheque del Tesoro por un banco comercial. Mi código de autorización es Tango Sierra Alfa 77. Hubo una pausa breve, y la voz del asistente se volvió más alerta, como si reconociera la gravedad del asunto. Un momento, teniente. Lo conecto ahora. Segundos después, una voz familiar resonó en la línea, cálida pero teñida de preocupación. «Manuel, ¿eres tú? ¿Qué demonios pasa?», dijo Javier Fernández, ahora subsecretario de Hacienda, pero alguna vez un joven capitán que había confiado en la experiencia de Manuel en los momentos más oscuros de su carrera militar. Habían compartido noches largas en campamentos improvisados, planeando estrategias bajo la presión de un enemigo invisible. Ahora esa confianza seguía intacta. Manuel explicó con precisión militar lo ocurrido. El cheque legítimo, emitido por el Ministerio de Asuntos de Veteranos, las sospechas infundadas de Sofía, y el acto indignante de triturarlo sin siquiera intentar verificarlo. Dio el nombre del banco, la dirección de la sucursal en Málaga, y el nombre de la cajera. Fernández escuchó en silencio, interrumpido solo por respiraciones cada vez más tensas, como si estuviera conteniendo una tormenta. Cuando Manuel terminó, hubo una pausa pesada, un silencio que parecía cargado de incredulidad. «¿Tis lo trituró? ¿Un cheque del Tesoro basado en sus sospechas?», exclamó Fernández, su voz cargada de una furia contenida que Manuel reconoció de sus días en el ejército. «Manuel, ¿sigues cerca del banco?» «Sí, señor. Estoy en un banco justo afuera, a unos metros de la entrada». «No te muevas», ordenó Fernández, su tono ahora afilado como una navaja. «Estoy en Madrid, pero sé exactamente a quién llamar. El director regional de la Oficina de Supervisión Bancaria me debe un favor, y el jefe de seguridad del Ministerio de Hacienda también. Esto no es solo un error, Manuel, es un posible delito. Quédate ahí, verás movimiento en minutos. Y de verdad, lamento que hayas pasado por esto. No te mereces esto, no después de todo lo que has dado». La llamada se cortó. Manuel se reclinó en el banco, la adrenalina dando paso a una anticipación sombría. Miró su reloj. No habían pasado ni 5 minutos desde que salió del banco. La seguridad en la voz de Fernández, la misma que había calmado a soldados en el caos de la guerra, prometía una respuesta rápida y contundente. Menos de 5 minutos después,
2 coches oscuros con placas oficiales se detuvieron frente al banco Confianza Unida. No usaron sirenas, pero su llegada tenía un aire de urgencia inconfundible, como si el propio tiempo se hubiera detenido para darles paso. 4 personas con trajes sobrios descendieron, sus movimientos precisos y coordinados. 2 de ellas, un hombre y una mujer, entraron al banco mostrando credenciales que hicieron palidecer al guardia de seguridad, un joven que parecía no estar preparado para tal despliegue. Los otros 2 se posicionaron discretamente cerca de la entrada, observando todo con ojos de halcón. Dentro del banco, Sofía explicaba al señor López por qué había destruido el cheque sospechoso de ese señor mayor. López asentía, preparando su discurso de seguimos el protocolo para proteger a nuestros clientes. Su conversación fue interrumpida por los agentes. Señor López, señorita Méndez, dijo la agente principal, una mujer de mirada penetrante llamada Elena Vargas. Soy la agente especial Vargas, de la Oficina de Supervisión Bancaria, División de Auditoría Federal. Este es el agente de especial Ruiz, de la Inspección General del Ministerio de Hacienda. Mostró sus credenciales, al igual que Ruiz, cuya expresión era igualmente severa. Estamos aquí para realizar una auditoría de emergencia sobre los procedimientos de manejo de cheques, los controles de efectivo y el cumplimiento de regulaciones federales. También se nos ha informado. Sus ojos se clavaron en Sofía, de la reciente destrucción de un cheque válido del Tesoro, emitido al teniente Manuel Torres. Sofía palideció, sus manos temblando ligeramente. López parecía a punto de desmayarse, su rostro adquiriendo un tono grisáceo. «¿Auditoría Federal?», balbuceó, como si las palabras fueran un idioma extranjero. «Cuando una cajera destruye unilateralmente un pago del Tesoro a un veterano condecorado», dijo Vargas, su voz gélida como el hielo, «deja de ser un problema de servicio al cliente y se convierte en un asunto federal grave. El propio ministro de Hacienda ha sido informado y espera nuestro informe con extremo interés». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Señorita Méndez, acompañará al agente Ruiz a una oficina privada. No está bajo arresto, pero esto es una investigación federal formal. Señor López, nos proporcionará acceso inmediato a todos los registros de transacciones, las grabaciones de seguridad de esta estación de caja de la última hora y la política escrita de su sucursal sobre el manejo de cheques sospechosos». La auditoría fue implacable, como un bisturí cortando a través de la burocracia del banco. Sofía, bajo el interrogatorio de Ruiz, se desmoronó rápidamente. Admitió que no había seguido el protocolo completo, que requería escalar el asunto a un gerente y verificar el cheque con las autoridades correspondientes. Confesó que el señor le pareció raro y que el cheque no se sentía bien, actuando por instinto en lugar de procedimiento o sentido común. López, enfrentado a preguntas directas de Vargas sobre la capacitación de su personal y su propia supervisión, solo pudo ofrecer disculpas torpes y promesas de recapacitación inmediata. Mientras tanto, un ejecutivo regional del banco llegó, visiblemente nervioso, tras recibir una llamada frenética de alto nivel. Pasó junto a Manuel sin notarlo, con el rostro desencajado, como si supiera que su carrera pendía de un hilo. Entró corriendo al banco, donde Vargas y Ruiz continuaban su trabajo con una precisión quirúrgica. Fernández volvió a llamar a Manuel. «Manuel, todo está en marcha», dijo, su voz más tranquila pero aún firme. «La Oficina de Supervisión y la Inspección General están revisando la sucursal de arriba abajo. Tu cheque de reemplazo ya está siendo transferido electrónicamente a tu cuenta. Estará disponible antes del final del día. Todas las comisiones están eximidas. La cajera está suspendida, probablemente despedida, en espera de la investigación completa. El gerente está bajo revisión severa, y el ejecutivo regional está en el lugar, recibiendo un sermón sobre cómo tratar a los veteranos. Lamento de nuevo que hayas pasado por esto. No es justo. Javier, esto es más de lo que esperaba. Gracias», dijo Manuel, genuinamente conmovido. Su voz tembló ligeramente, no por debilidad, sino por la emoción de saber que alguien, en algún lugar, aún valoraba su servicio. «¿Bromeas?», respondió Fernández, con un toque de indignación amistosa. «Serviste con honor durante 30 años, Manuel. Arriesgaste tu vida por este país. Lo menos que podemos hacer es asegurarnos de que una cajera no destruya tu compensación. Cuídate, y avísame si hay más problemas. Esto no termina aquí». Manuel se quedó en el banco un rato más,
observando las idas y venidas en el banco. Vio a Sofía salir escoltada por Ruiz, con el rostro desencajado, como si el peso de su error finalmente la hubiera alcanzado. Vio a López y al ejecutivo regional en una intensa conversación en voz baja con Vargas, sus expresiones marcadas por el pánico. El banco, que lo había tratado con desprecio, ahora estaba bajo el escrutinio total del poder federal, sus procedimientos y personal expuestos a una revisión implacable. Todo por una decisión equivocada sobre un veterano tranquilo y un cheque que no entendieron. Era un recordatorio crudo de que la verdadera autoridad no siempre es ruidosa ni obvia. A veces, los canales más discretos, los números guardados en un viejo teléfono, las conexiones forjadas en el calor de la batalla, tienen el poder de desatar una justicia rápida y decisiva. Porque cuando destruyes el sustento de un veterano, podrías descubrir que has destruido tu propia credibilidad ante personas que toman esos asuntos muy en serio. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.